Y yo creo que eso nos une un poco a nosotros. Yo creo que el poder que tienen las conversaciones es tremendo. Y cada vez conversamos menos. Claro. Y las conversaciones es difícil. ¿Cuántas conversaciones tengo yo pendientes en mi vida? ¿Cuántas conversaciones tienes pendientes tú en tu vida? ¿Algún día las vamos a llevar a cabo? Muy buenos días, bienvenidos al podcast Sin Formato. Saludos desde Viña del Mar. Espero que estén todos muy bien en sus proyectos, en sus sueños, en su idea. El día de hoy tenemos a un querido amigo que vamos a hablar un poquito más allá del currículum. Salir de la parte técnica, salir un poco de la parte de la profesión e ir conociendo a la persona, a sus sueños, su idea, sus desafíos que ha tenido en su vida y en el entorno también profesional. Así que presentamos acá a mi querido amigo Héctor. Un gusto. Muchas gracias por lo de querido. Sí, bueno, es querido porque todos mis amigos los tengo guardados en mi corazón. Héctor, de profesión, es ingeniero en transporte. Corrígeme si yo tengo alguna equivocación. Tiene un MBA en la Santa María, ¿cierto? Y se ha especializado en el tema de logística, ¿cierto? Y en el tema de comercio exterior. Y hay algo que siempre me ha marcado desde que yo conozco a Héctor, desde la parte profesional y personal, que es la capacidad que él ha tenido para poder trabajar en distintos países. Él estuvo en Europa, viene llegando hace un tiempo atrás de Paraguay. Esa habilidad, Héctor, me gustaría que nos pudiera transmitir a todos los que escuchamos cómo nace eso, cómo lo has tenido que trabajar o es tuyo. Claro, es una capacidad, digamos, de adaptación a entornos diferentes. Y bueno, el vivir en otros países ha sido gracias a mi profesión y los proyectos profesionales me han situado en distintos países, en distintas ciudades. Y yo lo veo que es como una capacidad de adaptación. Es una capacidad de un poco salir del entorno donde uno se siente seguro o habitualmente interactúa. Y más que salir de la zona de confort, yo creo que es ampliar tu zona de confort, ¿ya? Fue difícil porque tú estabas trabajando acá en Valparaíso. Sí, mira, bueno. ¿Y salir para allá cómo fue? Llegaste a Alemania, ¿no? La primera vez que me tocó vivir fuera de Chile, imagínate, había sido mi segunda vez que había salido. No, era la tercera vez que había salido fuera del país. O sea, estoy hablando, esto fue el año 2003. Uh-huh. Y antes de eso había ido unas vacaciones a México y un fin de semana a Buenos Aires. Yeah. Y me tocó, por los desafíos profesionales, que yo en ese tiempo trabajaba en una multinacional, compañía sudamericana de vapores, que hoy día es Hapag-Lloyd, uh-huh, una de las compañías más grandes de transporte de contenedores y carga suelta, carga proyecto. Uh-huh. Entonces fue difícil, pues, o sea, había conocido Buenos Aires, había conocido México, Latinoamérica, se habla tu mismo idioma, pero cuando tienes que ir a ejecutar o actuar en entornos profesionales en que ya no eres Héctor Fredes, la persona natural, eres claro. Héctor Fredes, el ingeniero, en que viene representando una empresa. Claro, en ese tiempo era parte había sido el momento de expansión de compañías sudamericanas de vapores. Se habían comprado un par de compañías aquí en la región, Libra, que era brasileña, y Norace, que era en Europa. Uh-huh. Entonces era el momento en ese tiempo era Ricardo Claro, el dueño de la compañía, y él decía,
Sudamericana es muy fuerte en Sudamérica, pero en el mundo no la conoce nadie. Ah, perfecto. Y ahí fue cuando se abrieron los centros regionales. Se abrió el centro regional Sao Paulo, Nueva York, Sao Paulo que estaba a cargo de toda la costa este de Sudamérica, Nueva York para América del Norte, Hong Kong para Asia, y se abrió el centro regional en Hamburgo para lo que era Europa. Y imagínate, o sea, de un momento a otro me dicen, así sorpresivamente, tenéis tu pasaporte al día porque tenéis que irte a Hamburgo. En un comienzo eran 3 semanas y esas 3 semanas se convirtieron en 3 años. Donde en ese momento mi nivel de inglés tenía mucho por mejorar. Y entrar a trabajar con personas de distinta formación académica, distintas idiosincrasias, distintas nacionalidades, fue un desafío importante. Claro. Perdón, y estos 3 años en Hamburgo, ¿cómo fueron? Porque tenías que mezclar la parte profesional, ¿cierto? Claro. Trabajar con distintas nacionalidades, ¿cierto? Y tapar tu parte personal, pues, ¿cómo lo hiciste con las relaciones, con amistades? Efectivamente, en ese momento la oficina puedo que me equivoque, pero debemos haber sido unas 80 personas. Sí, chileno era un grupo importante, tenemos que haber sido unos 8 chilenos, o sea, un 10%. Y de ahí el resto, mi jefatura era chileno, el gerente de logística en ese tiempo. Y de ahí tenía compañeros que eran parte de mi equipo, eran coreanos, franceses, neerlandeses, obviamente alemanes. Entonces era complejo, era complejo. Y claro, había que esto llevarlo también a tu vida diaria. Claro. O sea, estaba en la oficina de 9 de la mañana a 5 o 6 de la tarde, pero después era el vivir en esta ciudad, en este entorno, los fines de semana. Y en algún podcast que he visto por ahí, es como que dicen que los viajes es volver a nacer. Y más aún cuando tienes que vivir en otro país, porque tienes que aprender a todo. Claro, tú ibas, perdón, a hacerte cargo de algo, con algún trabajo específico allí. Claro, en ese tiempo yo trabajaba en el área logística. ¿Ya? En ese tiempo todavía mi cliente era un cliente interno, era el área comercial de la compañía, no era el cliente externo. Y yo estaba a cargo de todo implementar la estrategia del movimiento de contenedores vacíos. Entonces hacía por área. Entonces en un comienzo era todo el Mediterráneo, los países del Mediterráneo, y después en una segunda etapa Europa estaba dividida en los países del Mediterráneo, Italia, España, Grecia, y después en otra etapa era lo mismo pero en la zona del norte de Europa. O sea, en el fondo, en español, es como tu preocupación era como la planificación de tener los containers moviéndolos por todos esos sectores. Exactamente. El flujo comercial provoca un desajuste en la logística porque los contenedores finalmente, después de que terminan su viaje claro, que llevan algo lleno, algún lado, ¿cierto? Están en el lugar que no se necesitan. Entonces hay que volver a reposicionarlos. Claro, es como una caja que te compra algo, ¿cierto? Y te llega, ¿y qué haces con la caja? Claro, esa caja se va a volver a reutilizar y tenés que llevarla donde hay carga, donde se vuelve... mira, es como... Chile y básicamente todos los países latinoamericanos son importadores. Claro. Entonces tú te llenas de contenedores que vienen con carga desde Asia principalmente. Claro, que lleguen acá. Acá. Pero después para que sí continúe ese flujo, ese contenedor... La idea es que se vuelva lleno. Te queda sin contenedor. O sea, se mueve lleno desde Asia hasta Chile, claro. Pero después ese flujo continúa. Y tú no puedes volver a comprar o construir contenedores en Asia para que vuelvan a Chile porque te vas a quedar con un cerro de contenedores. Claro. Entonces, había que reposicionarlo, o sea, utilizar los mismos servicios de línea, los mismos buques, para, en una proporción menor,
volver con ese contenedor vacío al lugar de origen de la carga. Perfecto. Entonces, por eso digo que hasta ese minuto el cliente era un cliente interno, ¿ya? Era el área comercial. Mi responsabilidad era tener los contenedores en tiempo y forma donde se requerían. Si te gusta nuestro programa, te gustan los contenidos que hacemos y quieres potenciar tu marca, potenciar tus proyectos, resaltar algo de tu negocio o de ti de tu forma personal, no dudes en contactarnos para hacer crecer tu marca y lograr más clientes y potenciar tu idea. ¡Chao! Oye, Héctor, ¿y cómo, algo que siempre en las conversaciones que nosotros hemos tenido, tú siempre me como que he puesto un hincapié en eso, que el tema de cómo, y que consideras que tú que es un valor para ti, y que es cómo creas confianza tanto con los equipos, también con los clientes, cómo el proceso de generar confianza que de repente en el mundo, en el sistema es como que la desconfianza es como la que O sea, prima. claro, porque como dice el dicho, uno ve caras pero no ve corazones. Yo creo que el trabajo honesto es parte, digamos, o más que el trabajo honesto es hacer las cosas bien porque tú crees en un trabajo bien hecho. No es porque tienes un jefe que te está diciendo que tiene que hacer esto. No, es porque uno quiere entregar un trabajo de calidad. Uno quiere ser un aporte. Claro. Cuando tú eres parte de un equipo, uno quiere ser un aporte que ese equipo obtenga resultados. Yo creo que el liderazgo también es dinámico, por ejemplo. Si bien hay una persona que orquesta o que lleva este equipo, es dinámico en el sentido de que en distintos roles o en distintas etapas hay alguien que tiene que llevar una posta. Es como en el ciclismo, ¿viste? En el ciclismo los equipos, uno pasa adelante en un momento, otro pasa atrás, o a veces hay que trabajar para que uno gane. Y creo que en la Fórmula 1 pasa algo parecido. Yo no tengo idea no soy fan de la Fórmula 1, entonces no tengo idea. Pero a eso llego, quiero decir que el liderazgo es dinámico y muchas veces las personas que están en un cargo de jerarquía no en todo momento ejercen liderazgo. Hay a veces que otras partes del equipo se hacen cargo de ciertas tareas y dicen, no, esto es mío. Se va moviendo el rol. Exactamente, claro. Exactamente. Y con los clientes, mira, a mí me tocó, yo después de renunciar a Compañía Sudamericana de Vapores, me sorprendí cuando clientes me llamaron y me dijeron, ¿sabes qué? Necesitábamos que... Y al mismo tiempo varios clientes que entre ellos eran competidores. Necesitamos que nos diera una mano en la asesoría de logística y comercio exterior porque nos dimos cuenta que estuvimos mucho tiempo como entregando gran parte, o sea, dejando que una sola compañía, trabajando con una sola compañía. Y ellos vieron la necesidad de abrir un poco el abanico, porque estaban en una posición de riesgo. Entonces yo creo que esa confianza se genera cuando voy a utilizar un término un poco mañoseado, pero no por eso pierden valor. Es que es el win-win. O sea, tú una relación tienes que verla a largo plazo. Porque si buscas esa relación en que aprietas a tu proveedor y le quieres sacar el mejor precio, esa relación tiene tiempo corto. Tiene un tiempo corto de duración. Si en el fondo aquí es ganemos los dos para que tengamos una relación a largo plazo. ¿Y cómo se genera la confianza cuando el cliente se da cuenta que tú estás involucrado en que no le estás vendiendo un producto ni un servicio? Tú estás involucrado en el éxito de él. En el éxito que socio. Es un socio estratégico. En que tú tienes un producto, pero a la vez lo escuchas, lo entiendes y ves las distintas... lo observas a él de una manera de cómo él puede ganarle la posición a la competencia. Claro. Y muchas veces
tu servicio el valor principal que tiene tu servicio le entrega eso, pero hay otros atributos de tu servicio que también le pueden entregar eso. Por ejemplo, yo veía en el tema de que yo veía la carga de importación de fruta. Hoy día Chile tiene la importación de fruta es mucho mayor a la que era antes. Claro. Antes era el banano, que aquí se conoce como plátano, y la piña. Pero hoy día con la migración es el mango y un montón de otras frutas. Pero yo, por ejemplo, con clientes de banano, era de qué manera yo podría, aparte de hacer que mi tiempo de tránsito fuera breve, corto, desde el puerto de embarque hasta el puerto de descarga, era como yo, con el peso que tenía la compañía y con los contactos, por ejemplo, podía ayudar a que el proceso en el puerto fuera más rápido. Claro, perfecto. ¿Ya? Que le entregara la documentación a tiempo. Como compañía lo acompañara para alguna reunión, por ejemplo, con el SAC, y las inspecciones fueran más fluidas, fueran más rápidas. Y eso significaba que el plátano, que uno lo ve como un commodity, claro, es un commodity, pero con varios participantes, que tu cliente esté el día lunes antes que la competencia, que llega el martes a la cadena supermercado. Claro, perfecto. Entonces, cuando el cliente se da cuenta que tú te involucras, vas generando esta confianza. Cuando te involucras en su proceso completo. Yo tenía clientes que, aparte de traer carga a Chile, traían carga a Argentina. Y como compañía sudamericana era multinacional y también tenía oficinas en Argentina. Por ejemplo, había un cliente que el 50% de su carga o el 40% iba a Argentina. A través de Chile llegaba a Argentina. Y para él no se le permitía pasar el contenedor llegaba hasta San Antonio, hacía la desconsolidación y continuaba en un camión termo hasta Buenos Aires. Pero eso significaba un doble manipuleo, tiempo, y como venía operacionalmente, yo conocía todo lo que era la West Coast de South America, entonces conocía la logística y yo dije, bueno, pero yo podría hacer, y sin que nos afecte como compañía, que tú puedas entregar el contenedor en Mendoza o en Buenos Aires y no hagas ese trasvasije en Chile. Ah, perfecto. Y era algo que, claro, porque como tú sabes lo que tu compañía puede entregar y conoces también el problema que ellos se ven enfrentados, le disminuimos tiempo. La fruta llegaba en mejor condición porque no había este trasvasije, en menor costo. Entonces, cuando el cliente se da cuenta que ese tipo de cosas, que tú te involucras a ese nivel con su negocio, él empieza a confiar más en ti y entregar más cosas. Entonces, esto es eso, o sea, pero menos tiene que creer en el trabajo bien hecho. Claro. Yo con mi equipo, cuando he sido líder de equipo, le he dicho, mira, yo lo que quiero es que entreguemos un servicio de calidad. Ahora se me olvidó un poco el término, pero que el cliente se demuestre, o sea, que el cliente se dé cuenta que cuando está en negociación con un ejecutivo de mi equipo, claro, se da cuenta que él le está entregando un servicio de calidad. Claro, perfecto. Versus otro ejecutivo de otra compañía que puede venir con mejor tarifa, que puede venir con otra cosa, pero que te lo digo con tarifa porque generalmente los clientes lo primero que ven es el precio, pero claro, después hay una serie de tributos que entregan los servicios que te pueden hacer modificar tu decisión de compra. Si te gusta nuestro programa, te gustan los contenidos que hacemos y quieres potenciar tu marca, potenciar tus proyectos, resaltar algo de tu negocio o de ti de tu forma personal, no dudes en contactarnos para hacer crecer tu marca y lograr más clientes y potenciar tu idea. ¡Chao! Ya
ya como para ir cerrando esta amena conversación que nos ha entregado muchos tips, muchas cosas, a mí también, quería preguntarte por un área que puedas hablar en unos minutitos, que yo sé que tú también estás desarrollando y que te gusta también porque con el tiempo lo hemos ido conversando nosotros, que el tema como del desarrollo personal, de cómo podemos ser mejores en las distintas cosas que nosotros hacemos. No sé si puedes comentarnos un poquito de eso. Sí, mira, como te decía yo cuando en un minuto tuve la idea de estudiar, hacer el MBA porque conocí el área comercial. Claro, hoy día estoy en una etapa de... Perdón, hiciste tú la Santa María, que creo que el MBA de la Santa María es como bien Mira, técnico. Parece por lo que mira, es como bien difícil en esa las parte. decisiones que yo he tomado... claro, yo salí de la Católica, de la Católica del Paraíso. Y hice justamente el MBA de la Santa María porque la Católica tiene una visión de cómo ven, Claro. cómo abordan los temas, pero la Santa María tiene otra. Y hoy día, el tener o haber tenido cargos comerciales en que tienes un desarrollo de cliente, desarrollo de habilidades blandas. Claro, Sí, de o fuerte. digamos de relaciones a largo plazo y de confianza con los clientes, pero también con los equipos de trabajo, con las personas, me ha llevado y tomé la decisión de como yo ahora en mayo, ya en este año, parto mi diplomado en liderazgo con certificación en coaching ejecutivo, porque me interesa desarrollarme en esa área. Yo creo que la capacidad que he desarrollado de adaptarme a escenarios completamente diferentes a lo que ha sido mi formación profesional y donde nací, donde crecí, es algo que puedo entregar a la gente. Y también es, como te digo, es el conocimiento de qué motiva a las personas, Claro. qué las mueve en la vida. Y eso llevarlo al plano empresarial para entregar herramientas o para en conjunto descubrir cómo se pueden motivar los equipos comerciales, los equipos de Claro, venta. quizás saliendo un poquito del área más técnica, yendo al área más personal, humana. Y todo también eso. porque muchas veces los roles de jerarquía, de gerencia, son roles muy solitarios. Claro. El gerente comercial, el gerente general. Entonces son roles solitarios, en que a veces tomas decisiones con uno mismo. Tú con uno Hablas mismo. contigo mismo nomás, Claro, claro. po. Y en ese análisis con uno mismo, uno responde o uno actúa a cómo ha sido su crecimiento en la vida, cómo fue su infancia, cómo fue su desarrollo en la adolescencia. Entonces, cuando uno ya tiene años de experiencia profesional, yo creo que lo importante es, como lo decía, yo cada cierto tiempo escucho el discurso de Steve Jobs en Stanford, ¿cierto? Y cuando dice que hay que mantenerse como vivo, como siempre, Claro. siempre queriendo saber más, siempre inquieto. Como también, y le encuentro mucha razón a que en tu vida tú tienes que creer en algo. Claro. Cree en Dios, en la Virgen, en Alá, en tu intuición, lo que sea, pero tienes que creer en algo. Claro. Porque eso es lo que te afirma, te ancla y te dice, ok, voy para allá. Entonces, es un área de desarrollo que quiero fortalecer. Porque más allá de estar a cargo de un equipo comercial, es entregar. Y también porque pasa una parte, porque hacer estos diplomados, yo creo que es conocerse uno mismo. Exactamente. Es conocerse uno mismo y fortalecerse. Entonces, eso es lo que hoy día me entrega
esa energía Claro, y de querer hacer cosas nuevas, po. te está moviendo eso. Y yo creo que eso nos une un poco a nosotros. Yo creo que el poder que tienen las conversaciones es tremendo. Y Sí. cada vez conversamos menos. Claro. Y las conversaciones es difícil. ¿Cuántas conversaciones tengo yo pendientes en mi vida? ¿Cuántas conversaciones tienes pendientes tú en tu vida? ¿Algún día las vamos a llevar a cabo? Cuando se nos plantee el momento de tener esa conversación, ¿la vamos a afrontar con sinceridad? Sí. ¿Sabemos entregar el mensaje? Pero hoy día la conversación ha perdido valor. ¿Tú eres algo parecido o somos parecidos en el sentido de que somos capaces de levantar una conversación o tratamos de buscar conectar con la gente? Pero hoy día tú, por ejemplo, yo viajaba todos los meses, estaba en el aeropuerto y de repente quería conversar con alguien y está toda la gente en el teléfono, con la vista mirando el teléfono y con los audífonos. Imposible conocer gente nueva. Sí. Es más, yo siempre que nos encontramos en la calle, yo siempre ando con audífonos. Y si siempre me dice, oye Javier, sácate el audífono y camina así, escucha a la gente. Y yo soy guau. Y ahora último lo estaba empezando a hacer y digo, uy, es que se ve de una forma distinta, se me ocurren otras ideas y a lo mejor funciona. Y yo con mi psicóloga lo mismo. Y ella me decía, no, el deporte te conecta contigo mismo. Y yo le dije, sí, pero ¿sabes qué? Estoy haciendo algo mal. Claro. Lo hago todo con audífonos. Porque ella me dijo, te conecta con tu cuerpo. Y le dije, sí, pero estoy todo el día, todo el rato con audífonos. Y ahora hago mi entrenamiento sin audífonos. Claro. Porque te conecta con el cuerpo. Sí. ¿Cachai? Te ancla al presente. Entonces, esa es un área y otras áreas también, la electromovilidad, los desafíos que tenemos como planeta. Son tan grandes los desafíos que hoy día tenemos que tenemos que tener la capacidad de interactuar con un grupo amplio de personas. No, qué lindos, como se dice, broche de oro para el cierre de esta conversación, que es lo que decías tú, que era en relación a cuáles son las conversaciones que nosotros no hemos tenido aún, quizás conversaciones difíciles, Claro. que nos quedan por hacer y si las iremos a hacer antes que partamos de esta tierra. Entonces yo creo que ese es un bonito cierre de mensaje para este programa, ¿cierto? Para que se puedan llevar todo también la gente que puede ver, como hablamos de resiliencia, hablamos de adaptación, de liderazgo, de confianza, de adaptabilidad, ¿cierto? Por los entornos que estás viviendo. Pero también este último tema con estos nuevos desafíos que tienes tú, que cuáles son aquellas conversaciones que aún no hemos tenido. Espectacular. Así que, nada, Héctor Frede, para que no se me olvide decirle apellido, Héctor Frede, quiero darte las gracias primero por aceptar este conversatorio, por ser abierto, ¿cierto? Tanto en tus temas profesionales como en tus nuevos desafíos que estás planteando. Y nada, pues desearte lo mejor, todo el éxito, que la gente también se pueda llevar esto, los jóvenes profesionales que quieran tener una visión. Acá se dieron muchos tips, muchas cosas para aprender y para nosotros mismos ya que estamos un poco más viejitos, también para aprender y adaptarnos a las cosas nuevas. Quiero agradecer a Pro Multimedia, que es lo que nos aporta toda la parte técnica, que hace estos hermosos videos, todo lo que es las páginas web y todo lo que es la parte comunicacional, que siempre con tanto cariño nos dedica su tiempo a tener este hermoso programa de nuestro hermoso podcast sin formato. Así que, sin más, no se me queda algo en el tintero. Estamos agradeciendo nuevamente Muchas por el gracias. tiempo. Y para todos los que nos ven por otro lado, mucho éxito, sigan luchando por sus sueños, por su emprendimiento y nos vemos en un nuevo capítulo y en este mismo canal. Un abrazo, síganos, chao.